Hermanos, en esta hora doy gracias a Dios por estar en este tiempo aquí para hablar de su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de profunda habla, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán, mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. He aquí que he hecho yo tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente, como diamante más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Y díjome, hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Padre, en esta hora doy gracias, Señor, por tu palabra que he leído. En esta hora, mi Dios, que voy a explanar tu palabra con tu ayuda divina, Señor. Te pido, Señor, que seas tú que hables a través de ella. Sabemos que tú eres bueno y eres misericordioso, Señor. Te pido, pues, Señor, que seas tú que hables en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, gracias a Dios por estos versículos que hemos leído de la palabra del Señor. Y hermanos, siempre sabemos que Dios nos habla a través de la Biblia porque es palabra del Señor. Y aquí, hermanos, hemos leído en Ezequiel, hermanos, donde dice la palabra del Señor, díjome luego, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dios, hermanos, está mandando a Ezequiel a hablarle al pueblo de Israel. Porque Dios es tan bueno, hermanos, que Él siempre nos habla, porque hay necesidad en nuestra vida siempre de Dios. Siempre hay necesidad de su palabra. Y luego el Señor le dice a Ezequiel, en el versículo 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Entonces vemos aquí, hermano, que el Señor le habla a Ezequiel, que llegue a la casa de Israel a hablarles. Y le dice, no vas con profundas palabras. No, dice, porque no eres enviado al pueblo con habla profunda, ni de lengua difícil. Por eso, hermanos, no hay pretexto para nosotros, porque Dios siempre tiene cuidado, hermanos, que usted y yo entendamos su palabra. Cuando escuchamos la palabra, la entendemos, porque Dios no nos está hablando con una lengua, hermanos, profunda, ni con un lenguaje, ni con una lengua difícil. No, por eso Dios tiene cuidado que entendamos su palabra. Por eso, hermanos, no hay pretexto para decir, oh, yo no escucho los mensajes porque te habla profunda, de lengua difícil. No, de ninguna manera. Por eso el Señor dijo, y este evangelio será predicado, dijo, en todo el mundo. Fíjese, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Pero claro, sabemos que no va a ser predicado en todo el mundo con el idioma suyo y mío, en español, no. Va a ser con un idioma diferente. Porque Dios es tan lindo. A cada pueblo le habla conforme a su idioma. Qué lindo Dios, ¿verdad? Y si alguien pues no entiende, pues Dios tiene cuidado, hermanos, de que haya un intérprete. Si alguien va a un evangelista a predicar a otro continente, no es la lengua de él, si es de aquí de nosotros, nuestro idioma, pero Dios tiene cuidado que siempre hay intérprete. Entonces, qué bonito cómo Dios tan lindo nos habla en una forma que entendamos su preciosa palabra. Por eso no hay pretexto. Nadie puede decir, yo no escucho la palabra por esto y por lo otro. No, si Dios no nos está hablando con un lenguaje difícil, no, nos habla con un lenguaje, hermanos, que podamos entender. Entonces, qué lindo, cuando venimos al Señor, leemos su palabra. Sí, es cierto, hay cosas que cuando empezamos a leer no las entendemos, no por el lenguaje que sea difícil, sino, hermanos, porque el lenguaje
lenguaje de la Biblia es diferente a otros libros, pero Dios nos va abriendo el entendimiento y vamos entendiendo cómo, en la forma que Dios nos habla. Pero aquí al pueblo le dice que vaya y no ir a un pueblo con lengua difícil, porque dice, no te querrán oír, dice, y si a ellos te enviares te oirán. Pero ellos, el pueblo del Señor, hermanos, Israel era muy rebelde. Y luego le sigue diciendo el Señor en su palabra, mas la casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Entonces dice, no te querrán oír a ti, porque hermanos, no querrán oír a Dios. Entonces el pueblo, cuando hermanos no oía a Ezequiel, no estaba oyendo a Dios, porque Ezequiel llevaba mensajes de Dios. Por eso el Señor le dijo, hijo del hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. O sea que Ezequiel entró a la casa de Israel a hablarle con las palabras del mismo Dios, pero ellos no querrán oír y no lo oyeron. Entonces, hermanos, ahora en día lo mismo pasa. Muchas veces cuando usted no quiere oír la palabra del Señor, hermanos, pues es a Dios que está desechando. No es el predicador, no es el pastor, no es el evangelista, no es el que predica, hermanos, no. Es el mismo Dios que usted desecha cuando no quiere oír la palabra del Señor. Y hermanos, y en realidad, qué tristeza, hermanos, que en el pueblo de Dios haya gente que no quieran escuchar su palabra. Si la palabra de Dios es la que nos cambia, si la palabra de Dios es la que nos liberta, la palabra de Dios es la que nos da vida y vida en abundancia, solo la palabra es la única que cambia nuestras vidas. Entonces, hermanos, y si no la queremos oír, entonces ¿cómo va a entrar la palabra a nuestros corazones? Porque queremos que la palabra escucharla y que entre en nuestros corazones y mezclarle obediencia. Cuando la obedecemos, la palabra trabaja en nuestras vidas. Si la palabra tiene un poder tremendo, hermanos, para cambiarnos. La palabra siempre es efectiva, siempre ha sido efectiva y es efectiva y seguirá siendo efectiva la palabra de Dios. Si uno no cambia, no es porque la palabra preciosa de Dios no sea efectiva, sino que es por culpa de uno mismo, hermanos. Entonces pidámosle a Dios, hermanos, no caer en rebeldía, porque ellos, si no te querrán oír a ti, no me quieren oír a mí. Entonces el pueblo, hermanos, porque son tiesos, dice, de frente. O sea, hermanos, que cuánta gente es difícil, hermanos, de escuchar la palabra, se les hace difícil de entenderla, difícil, hermanos, de escucharla, difícil de ponerla por obra, porque dice tiesos de frente, y sabemos que tieso pues es difícil de quebrar, difícil de doblar. Entonces, hermanos, qué tremendo, y duro de corazón, dice. Entonces, hermanos, Dios es tan lindo. Él siempre nos da su palabra, hermanos, para que la prediquemos. Él nos da su palabra para que la guardemos, y cuando la guardamos, hermanos, porque en realidad es una bendición grande para su vida y para la mía. Esa es la forma que tiene el Señor, hermanos, su palabra. Y llega el Espíritu Santo, hermanos, y la riega. Ahí está el Espíritu Santo regando su palabra, porque cuando obedecemos su palabra, cuando la guardamos en nuestros corazones y le mezclamos obediencia, el Espíritu Santo se encarga, hermanos, de regarla por medio de la oración, el ayuno, y hay muchas formas, hermanos. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que allá anda el Espíritu Santo. A esta planta le falta agua y la riega. O sea, a esta vida le falta palabra y llega el Señor y nos da su palabra, hermanos. Qué lindo, qué palabra tan bella la que Dios nos ha dejado, hermanos. Por eso démosle gracias a Dios por su palabra. Usted y yo hay que bendecir a Dios y darle gracias por todo lo que le hace en nuestras vidas. Dios ha sido bueno, aún en esta pandemia, hermanos. Mire, no nos ha hecho falta nada. Dios nos ha guardado, nos ha cuidado. Y si ha pasado usted posiblemente por un momento difícil, Dios lo ha levantado. Dios ha tenido cuidado de su vida. Entonces tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que hace, hermanos. Y también, como hemos dicho, si morimos, morimos para el Señor. Vea qué lindo, ¿verdad? Pero la cosa es esta también, que a veces nos cuesta entender, porque no se trata de morir. Y sí, morimos, nos vamos con el Señor. Pero ¿qué hemos hecho? Morimos, nos vamos con Dios. Pero antes, hermanos, de que partamos con el Señor, ¿qué hemos hecho? Hemos bendecido a otras personas, les hemos ministrado, hemos escuchado nosotros mismos la palabra de Dios.
Morimos, sí, nos vamos con el Señor, porque si morimos somos de Él, si vivimos somos de Él. Pero hermano, imagínense, un día morimos y ese día nos vamos a acordar que cuántas veces desechamos su palabra. Entonces pidámosle a Dios no desechar su palabra, obedecerla, recibirla y obedecerla, hermanos. Qué lindo, porque la palabra es efectiva en nuestras vidas cuando la obedecemos. Si no la obedecemos, hermanos, Dios es sin culpa. La palabra no va a obrar si no la obedecemos. La palabra, para que, hermanos, sea afirmativa en nuestras vidas, tenemos que recibirla en nuestros corazones, porque Él cambia nuestro corazón. Entonces, qué linda la palabra del Señor, hermanos, como dice, y dice aquí que he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra su frente, como diamante, más fuerte que pedernal, y he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Imagínense, hermanos, para Ezequiel no era fácil entrar a la casa de Israel, porque era un pueblo rebelde. Entonces Ezequiel no era fácil para él, pero Dios lo preparó, le puso su frente como dura, como pedernal, porque iba a entrar, hermanos, iba a enfrentar a un pueblo rebelde, y eso no era fácil. Hablar, hermanos, con una persona rebelde no es fácil. Hablar con un religioso no es fácil, porque el religioso, hermanos, siempre usted y yo estamos mal para él. Él está bien. El religioso, él siempre está bien. Haga lo que haga, él está bien, porque según él solo las alas le faltan ya para irse. Pero, hermanos, el religioso siempre lo va a ver a usted mal. Usted y yo estamos mal y él no. Entonces, hermanos, nosotros por eso miremos a Cristo. Pidámosle a Dios no caer, hermanos, en lo religioso. No, miremos a Cristo. Sabemos que el evangelio de Dios no es religión, sino que es nuevas de salvación. Eso significa el evangelio del Señor. Entonces, hermanos, preparó a Ezequiel. No es fácil para el pastor. Fíjese que usted da cuenta, el pastor tiene que enfrentar 7 clases de ovejas. 7 clases de ovejas. Tiene que enfrentar a la perdida, la perniquebrada, a la montada, a la gruesa, a la enferma. Hermanos, no es fácil. Y entre todas de ellas, claro que va a haber una rebeldía. Entonces no es fácil. Por eso Dios, hermanos, pone carácter en el pastor también, porque un pastor flojo, imagínense, hermanos, entonces Dios prepara al pastor también, así como a Ezequiel lo preparó, le puso frente dura, hermanos, como pedernal, porque se estaba enfrentando a un pueblo rebelde que no quería, hermanos, no quería nada con Dios. Pero Ezequiel fue. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba viendo. Entonces, hermanos, si le dijo, dirán mis palabras, aunque no te querrán oír. Entonces, hermanos, no te oirán a ti. Entonces, hermanos, si no oían a Ezequiel, pues no estaban oyendo a Dios. Entonces, qué lindo, hermanos, pidámosle a Dios que usted y yo siempre tengamos el deseo de escuchar la palabra. Los mensajes no son largos, no pasan de 25 minutos posiblemente. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que nos vamos a sentir aburridos, desanimados en no querer escuchar la palabra, cuando por medio de la palabra Dios fortalece nuestras vidas? Por medio de la palabra Dios quita el desánimo. Entonces, hermanos, qué lindo que Dios nos ayude a seguir adelante. Muchas veces, bueno, ahorita la iglesia aquí está encerrada, sabemos, hermanos, porque por la situación que está pasando. Pero, hermanos, a veces hemos escuchado decir, yo ya no voy a la iglesia porque ya es muy tarde. Y, hermanos, no, uno a veces hay motivos de uno viene tarde por el trabajo, pero uno siempre se viene a gozar en la alabanza, en el mensaje. Porque si uno dice, ya no voy a llegar muy tarde, entonces ¿qué pasa? Uno mismo se está desanimando. Y no es así. Animemos nosotros mismos con la ayuda de Dios, hermanos, porque todo viene del Señor, hermanos. Entonces pidámosle al Señor, hermanos, seguir adelante. Pero para eso tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque ese es el medio que Dios usa, oír su palabra, guardarla y mezclar en obediencia. Entonces, qué lindo, hermano. Qué Dios tan bello que tenemos, que nos ha dejado una palabra tan bella, tan preciosa. Pero necesitamos escucharla. Si no la escuchamos, pues entonces vamos a estar vacíos. Pero Dios lo que quiere es, hermanos, que escuchemos su palabra, porque no nos está hablando con un lenguaje profundo, ni con una lengua difícil. No, le habla a usted y a mí, hermanos, en nuestro idioma. Allá en otro país el Señor les habla en el idioma de ellos. Entonces, qué cuidado que tiene Dios tan lindo, hermano, de darnos su palabra. Pidámosle a Dios obedecerla. Y luego sí dice, y díjome, hijo del hombre, toma en tu corazón
corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Fíjense, entonces Dios, el que le dio a Ezequiel la palabra que llevara al pueblo. Y muchas veces usted y yo tenemos que llevar palabra al necesitado, hermanos, porque ustedes somos responsables. Como le decía, no es de que morimos, nos vamos con el Señor, pero hay que ver qué hicimos también para el Señor, para que aquel día el Señor no nos diga, siervo inútil fuiste. No, pidámosle a Dios, hermanos, que aprovechemos, pero escuchemos la palabra, porque si escuchamos la palabra, hermanos, pues claro, podemos dar a otro. Leemos la palabra, la escuchamos, podemos darle a otro, podemos ser de bendición a otra persona que necesita. Entonces, qué lindo, hermanos, pidámosle a Dios siempre que nos ayude, hermanos, mirar a Cristo, seguir adelante. Usted no mire a nadie, usted solo mire a Cristo, y yo también, hermanos, porque si nos miramos unos a otros nos vamos a encontrar defectos, pero cuando todos miramos a Cristo no encontramos defectos en el Señor, porque no lo hay. En Él no hubo engaño en su boca, ni hubo pecado. Entonces, qué lindo, hermanos, qué bello el Señor. Y le dijo, y sigue diciendo en el versículo 11, y ve y entra, dice, en el versículo 10, dice, y díjome, hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ven, entra a los transportados, dice, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Mire, oiga lo que, y tuvo que hacerlo Ezequiel, porque Dios lo estaba mandando a que le dijera al pueblo estas palabras. Y ven, entran los transportados a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, escuchen o dejen de escuchar. Hermanos, allá en Apocalipsis, ¿qué dice el Señor? El que está limpio, que se limpie más. El que está sucio, que se ensucie más. Y aquí dice que escuchen o que dejen de escuchar. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, la cosa es esta, que cuando escuchamos palabra y escuchamos y no les mezclamos obediencia, pues el corazón se endurece. Se endurece el corazón. Escucha palabra, pero no la obedece. Entonces el corazón se va endureciendo. Y cuando el corazón se va endureciendo, hermanos, entonces no quiere escuchar palabra. Se le hace aburrido, se le hace pesado. No quiere. Prefiere hacer otra cosa, o ir acá, o el otro. Pero la palabra lo que menos va a querer es escuchar la palabra. Y hermanos, qué tristeza. Que cuando un cristiano, hermanos, que no queramos escuchar la palabra de Dios, que se nos hace muy aburrido, se nos hace muy largo, o no sé, se nos hace muchas cosas escuchar su palabra. Entonces, por eso, ¿qué dice el Señor? Que escuchen, dice, o que dejen de escuchar. Pero usted y yo, ¿qué queremos? Escuchar la palabra del Señor, hermano. Nosotros no queremos dejar de escuchar. No, es cierto, estamos en pandemia, pero hermanos, la palabra está llegando por medio de las redes sociales. Entonces, hermanos, escuchemos. La palabra se predica, entonces, hermanos, hay que escucharla. Pidámosle a Dios, hermanos. Si usted posiblemente se ha sentido desanimado de escuchar la palabra, dígale, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, háblame. Y Dios nos habla. Si Él es bueno, lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos dará, hermanos. Entonces pidámosle al Señor, hermanos. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Hay cosas difíciles, pero no son imposibles. Pero a Dios no hay nada ni difícil ni imposible. Entonces, qué lindo, hermanos. El que está limpio, que se limpie más. El que está sucio, que se ensucie más. Entonces, hermanos, el que oiga, hermanos, oiga o deje de escuchar. Pero, hermanos, el consejo de la palabra de Dios es que escuchemos su palabra y que la pongamos por obra. El Señor no mandó a Ezequiel a un pueblo, hermanos, con una lengua difícil. No, que era rebelde, sí, casa rebelde era, pero no de lengua difícil. No era de lengua difícil ni de lengua profunda. Entonces, hermanos, para usted y para mí no hay pretexto. Podemos escuchar su palabra porque Dios nos habla en un lenguaje sencillo, hermanos. Y si no fuera sencillo, pues hay diccionario o preguntamos. Pero Dios, hermanos, es tan lindo, hermanos, tan bello el Señor,
Es Dios tan lindo que tenemos. Pidámosle a Dios seguir adelante. Miremos a Cristo. Estamos en un momento difícil, hermanos, por la pandemia. Este año, hermanos, está empezando. No sabemos si lo vamos a terminar, pero sí sabemos que estamos guardados en Cristo Jesús, hermanos. No sabemos lo que venga, pero, hermanos, Dios es tan lindo. Él cuida su vida y de la mía, hermanos. Pidámosle a este Dios. Miren, no nos ha hecho falta nada, tanta cosa que pasa, pero Dios tiene cuidado de su vida y de la mía, no solo en lo espiritual, sino que en lo económico, en la salud, en todo. Si llega la enfermedad, hermanos, llega un momento que Dios nos sana. ¡Qué lindo Dios! Entonces, hermanos, pidámosle al Señor seguir con Él. Pidámosle a Dios, hermanos, recibamos su palabra, guardémosla en nuestros corazones, hermanos, y pidámosle a Dios mezclar obediencia, porque ese es el motivo de mezclar obediencia. La palabra de Dios siempre va a ser efectiva en nuestras vidas cuando la guardamos. Y cuando la guardamos es porque la hemos escuchado y la hemos recibido y le mezclamos obediencia. Pero si yo escucho la palabra por un oído y me sale por otro, o la escucho y hago hombro renitente, hombre revelado, entonces la palabra no entra en mi vida. No es que no sea efectiva, sino que no entró en mi corazón. ¿Qué pasa? A una planta le va a echar agua. Si le echa agua a esa planta va a vivir. Pero si le echa el agua a otra planta que está a la par, va a vivir aquella. Pero a la que no le puso agua no va a vivir. Entonces, qué lindo, hermano. Dios es tan bello. Tiene cuidado de regar su vida en la mía, la vida del Espíritu. Ahí está el Señor, regando la vida del Espíritu. Y no solo espiritual, nos da de todo. Nos da de todo el Señor. Qué lindo, hermanos, que por eso Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, y lo demás será por añadidura. Entonces Dios nos ha dado también por añadidura, nos ha bendecido. Gracias a Dios tenemos de todo, porque Dios ha sido maravilloso en nuestras vidas. Entonces, hermanos, sigamos con Cristo, miremos a Cristo, no mire usted a nadie, solo mire a Cristo. Oremos unos por los otros. Estamos en pandemia, pero Dios no nos ha dejado, hermanos. Sigamos con Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios multiplique esta preciosa palabra en su vida y en la mía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, Padre precioso, por esta palabra tan bella que tú das a nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, que nos des siempre el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Porque sin tu palabra no podemos vivir, Señor. Pero alabamos y bendecimos tu nombre porque tienes cuidado de darnos el alimento espiritual, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús y en virtud del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios bendiga a usted y a su familia, y sigamos adelante con el Señor Jesucristo. Amén.